Bueno, acá estamos. Buenos días a todos. Mm, Hace tiempo que no estoy por aquí. Mucho tiempo ajustado, muchas consultas, mucho trabajo. Y además les tengo prometido un video sobre esa famosa tormenta de citoquinas. Pasa que cada vez aparece más información y quiero tenerlo bien preparadito para brindarles lo mejor, como siempre. Bueno, hoy quiero hablar un poquito porque quiero bien titular este video Desmontando viejos paradigmas. Y quiero hablar un poco sobre este fraude que nos cuentan de lo que es el sistema inmunológico. Bueno, para la medicina convencional, y esta es información a la que cualquiera de ustedes puede acceder, la enfermedad es considerada como un fallo, es decir, una especie de colapso de lo que llaman el sistema inmunológico. Y consideran a la enfermedad como algo malicioso, que intenta no solo expandirse, sino destruir todo nuestro organismo, y que los médicos dicen hay que erradicarla, poniendo a su disposición todo un arsenal disponible. Otra vez, volvemos a este sistema de guerra en el cual nos quieren tener inmersos, y esto significa un viejo paradigma al cual también adhieren las terapias alternativas, tengo que decirlo, porque cuando te dicen come esto, come lo otro para fortalecer el sistema inmunológico, en realidad están asentados sobre eso mismo, como si ese sistema inmunológico fuera un ejército de defensa del cuerpo, y que si ese ejército se debilita, aparece la enfermedad, aparece el cáncer, aparecen los microbios. Entonces hay que movilizar al ejército soldaditos imaginarios, imaginen una película de guerra, ¿no? Para poder combatirlo. Y lamentablemente esto es lo que creen millones de personas, y que tengo que decir que no es más que un adoctrinamiento. Creer en algo de lo cual no hay una comprobación científica es un acto de fe. Creer es un acto de fe. Entonces los actos de fe tenemos que dejarlos para la religión, y cuando hablamos de ciencia hablamos de ciencia, a no ser que la medicina se haya convertido en una religión, y por lo que está sucediendo algo parecido a esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar un terapeuta, en primer lugar, porque ahora hay muchos nombres y mucha mezcla, ¿no? Le han cambiado los nombres. Cuando vayan a buscar un terapeuta, si no les habla de nueva medicina germánica, realmente los está engañando. Si el terapeuta habla de curar, los está engañando, porque no hay nada que curar. En todo caso, nosotros usamos la palabra reparación, porque en nuestro cuerpo no hay errores y nuestro cerebro no comete errores. Entonces, las llamadas enfermedades no son más que programas biológicos. Y como todo programa biológico, así como el doctor Hammer lo desarrolló, tiene dos fases. Una fase activa, son lo que llaman las enfermedades frías, y una fase de reparación llamada enfermedades calientes. Ahí en la fase de reparación es donde el individuo resuelve su conflicto biológico, es donde aparece la fiebre, las infecciones, los dolores, y para la reparación se necesita el reposo y el descanso. El mismo Hammer llamaba a esta fase de healing phase, ¿sí? Pero cuando les hablan de curar, realmente el que habla de curar no está practicando la verdadera nueva medicina germánica, que en realidad no hay por qué cambiarle el nombre, ¿sí? Bueno,
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, y retomamos otra vez, y ustedes pueden entrar a mi página donde hay cantidad de posteos sobre el doctor Bellan. Y el doctor Bellan formuló, verificó que los microbios o microorganismos, ¿sí?, son, y los gérmenes, son el resultado de la enfermedad y no la causa de la enfermedad. Las 5 leyes biológicas, y por eso son leyes, porque están verificadas y se cumplen inexorablemente, nos hablan de, por ejemplo, la primera ley nos cuenta de dónde proviene la llamada enfermedad. La segunda ley nos cuenta cómo transcurre. Acá hablamos entonces de las 2 fases. La tercera ley nos cuenta cómo se comporta. La cuarta, qué papel juegan los microbios. Y la quinta, cuál es el sentido biológico, ya que todo programa biológico tiene un sentido biológico. Nada es al azar, nada está fuera de control, nada está fuera del control de nuestro cerebro. Y entonces esto del papel que juegan los microbios tiene que ver con las capas embrionarias, porque cada capa tiene una relación directa con nuestro cerebro, porque cuando un individuo recibe un choque biológico, un impacto, se va a producir un DHS o foco de Hammer. Puede ser en el tronco cerebral, puede ser en el cerebelo, puede ser en la sustancia blanca, puede ser en el córtex, y dependiendo de la ubicación es que entonces ese conflicto va a ser bajado a un tejido o a un órgano, pero son los tejidos y los órganos que son gobernados por esas áreas del cerebro. Entonces, un síntoma no es ni más ni menos que un síntoma de la fase de reparación. Y tenemos que entender que los microorganismos no son responsables de las infecciones. Hammer tenía una frase clarísima para esto, porque decía, si en cada incendio hay bomberos, entonces quiere decir que los bomberos son responsables de los incendios. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos microorganismos que pueden ser bacterias, micobacterias, hongos o los llamados virus que entran en el ámbito de los microorganismos, ¿quiere decir que ellos son responsables de la enfermedad? No, en absoluto. Ellos son el resultado de la enfermedad. Parece que la medicina también obvia esto de la primera fase, la fase activa o la fase fría, donde es en esa fase donde se forman estos microorganismos, pero solo aparecen cuando el individuo resuelve su conflicto biológico. Y entonces ese es el momento en el que son activados por nuestro cerebro y enviados para actuar. Es decir, son nuestros fieles amigos, no son nuestros enemigos, y trabajan dirigidos exclusivamente por nuestro cerebro. Otro gran tema para desmontar es el tema de los contagios. Acá les pido que investiguen, porque hay un ejemplo, miren, clarísimo. Busquen el caso de las siamesas Abigail y Brittany Hensel, estas chicas siamesas que compartían un mismo cuerpo, pero con 2 cabezas. Había órganos compartidos y otros no. Sí, pero fíjense ustedes que estas chicas a lo largo de su vida desarrollaron diferentes sintomatologías o diferentes enfermedades y jamás una contagió a la otra. Investiguen, yo los invito, busquen, y bueno, esto es más que la prueba fehaciente de que el contagio no existe. Dice la medicina oficial, y acá les leo textual, ¿qué es un contagio? Es la transmisión de enfermedades por contacto con el agente patógeno que las causa. Bueno, esto está basado en la falsa teoría de Pasteur. El doctor Bellams, que fue profesor de Pasteur, en su momento
y van a encontrar en mi página varios posteos, y si no pueden buscar por otro lado, el doctor Bellans denunció a Pasteur, porque Pasteur no solamente plagió sus trabajos, sino que los distorsionó absolutamente. Y en realidad lo que Pasteur hizo fue venderse al primer postor, es decir, hubo plata de por medio. Y este hombre ha sido el responsable del asesinato de un montón de niños con sus experimentos y de la muerte de todo el ganado vacuno en París. De ahí viene el nombre vacuna, ¿no? De la inoculación al ganado vacuno, que terminaron a los pocos días, se murieron todos. Pero quien puede tener acceso al diario privado de Pasteur, en sus últimos años, él se dedicó a escribir pidiendo disculpas por todo ese fraude que había montado y por todas las muertes que habían causado toda su teoría. Fíjense la palabra, teoría, no ley, teoría. Ese diario privado, uno de sus descendientes fue el que lo publicó, tratando de salvar el nombre de la familia, porque al mismo Pasteur en Francia lo llaman el gran charlatán. En cambio, el doctor Bellams, que era un biólogo y era biólogo y químico, él descubre, él verifica y ratifica que los microorganismos no son patógenos, son endógenos, que son el resultado y no la causa. No hay ningún experimento que compruebe lo contrario. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que sí existe esto, que de pronto, si yo estoy al lado de alguien que está cursando una enfermedad, de las enfermedades que están etiquetadas como enfermedades contagiosas e infecciosas, yo puedo tener un choque biológico si estoy aferrada al viejo paradigma del contagio, al viejo paradigma oficial. Entonces yo puedo llegar a sentir que me quiero separar de ese contacto, de esa persona, de esa situación, o puedo sentir que esa situación me huele mal, o puedo sentir que esa situación me genera miedo a la muerte, dependiendo de la gravedad también con que esté etiquetada esa enfermedad. Entonces automáticamente en mí se va a poner en marcha un programa biológico, invariablemente. Y también tenemos que tener en cuenta que determinadas enfermedades que están patentadas, porque tienen una patente, son absolutamente de diseño de laboratorio, creadas en laboratorio. Son armas biológicas que están patentadas. Tengan en cuenta esto. No es nada que crea la naturaleza, la madre naturaleza, la biología no funciona al azar. Tiene leyes claras y verificables. Entonces investiguen un poquito sobre Pasteur y vean ustedes cómo distorsionó la historia, porque él habla de la teoría, se habla de la teoría microbiana, y en realidad los microorganismos lo que hacen es un trabajo de reparación, de reparación de algún tejido que en la fase activa se lesionó. A ver, puede haberse ulcerado, puede haberse necrosado, perdón, o puede haber habido una proliferación celular, los llamados tumores. Entonces, esos microorganismos van a actuar para generar la descomposición de ese tumor. Entonces, la teoría microbiana es teoría, no es ley, porque si se cumpliera se llamaría ley. Imagínense ustedes con la soberbia que tiene el sistema médico, si realmente hubieran verificado que las teorías se cumplen, ¿cómo no las llamarían ley? Pero las siguen llamando teorías, cosa que en la nueva medicina germánica las 5 leyes biológicas se cumplen todo el tiempo y de manera invariable.
La teoría dice que los microorganismos son causantes de una amplia gama de enfermedades. Esto es teoría microbiana de la enfermedad, cuando la enfermedad nunca viene de fuera, cuando somos nosotros los que generamos nuestros propios conflictos biológicos. ¿Y para qué? Para poder adaptarnos a una situación. Cuando te dicen que los microorganismos invaden, que los patógenos invaden, de hecho, ya con esa simple frase, te están generando un conflicto que dependiendo si sos hombre o mujer, si sos hombre en equilibrio hormonal o mujer en equilibrio hormonal, lo vas a vivir de diferente manera. Si sos zurdo o diestro, lo vas a vivir de diferente manera, que puede ser vivido como una invasión a tu territorio, los bronquios, o puede ser vivido con gran miedo y te va a afectar la laringe. Entonces, solo pensar con el que tengo al lado mío me puede contagiar, ya me estoy sintiendo amenazado o ya me estoy sintiendo asustado. ¿Y qué voy a generar? Un programa biológico de amenaza. Dice la ciencia oficial, su crecimiento y reproducción puede producir una enfermedad. Escuchen, dice, puede producir una enfermedad. No dice produce una enfermedad, porque si fuera ley diría produce una enfermedad porque se cumple siempre. Entonces, esto no tiene sentido, simplemente es una hipótesis que nos están planteando. ¿Y qué son los gérmenes o microbios? Bueno, como les decían, pueden ser bacterias, dependiendo de la capa embrionaria, bacterias o micobacterias, pueden ser hongos o pueden ser virus. Ahora, resulta que lo que llaman virus simplemente es un dibujo hecho en computadora. Nadie los vio. El doctor Lanka, cuyos estudios hace poquito, creo que el mes pasado, por una corte administrativa en Viena, fueron dados como válidos. Él fue colaborador del doctor Hammer y se dedicó especialmente a estudiar este tema de los virus. El doctor Lanka fue el único que encontró un virus y lo encontró en un alga y no es un virus patógeno. En humanos nadie vio virus. Entonces, ustedes dirán, entonces, ¿por qué uno se enferma y el otro no se enferma? Bueno, porque no siempre generamos un choque biológico y punto. Es tan simple como esto. Piensen ustedes que a veces el pronóstico, lo que nosotros llamamos pronóstico médico, genera un conflicto de pronóstico y puede generar un choque biológico. La televisión genera un choque biológico con toda la información inexacta y de terror que nos están brindando. Sí, ¿y por qué en algunos sí? ¿Y por qué en otros no? Bueno, porque en algunos genera el choque biológico y en otros no lo genera. Fundamentalmente no lo va a generar en quienes tienen la información correcta, porque esto es lo único que nos libera. Tener la información correcta nos libera del miedo. Dice la ciencia, aun cuando el patógeno es la principal causa de la enfermedad, factores personales como herencia genética, nutrición o debilidad del sistema inmunológico, ambiente y hábitos higiénicos a menudo influyen en la gravedad de las enfermedades. Herencia genética. Señores, las enfermedades no son hereditarias. Entonces, si no es contagio, la culpa la tiene tu mamá, tu papá, tu abuelito y tu abuelita. La culpa de haber nacido, el pecado original. Las enfermedades no son hereditarias. Si bien las células de papá y mamá se reproducen en nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros, lo que sucede es que podemos vivir una situación parecida, similar o idéntica a la que vivió papá, con la misma vivencia emocional,
generando un choque biológico y generando el mismo desencadenante llamado programa biológico, llamado por la ciencia enfermedad. Eso es lo que ocurre. Dice la ciencia, la teoría germinal fue descubierta por Pasteur. Bueno, acá otra vez. Aunque fue muy controvertida, dice, cuando se propuso, es ahora fundamental en la medicina. Fíjense ustedes. O sea, Bellan era un científico prestigioso. Entonces acá volvemos a lo mismo. ¿Quién metió mano? Los intereses económicos, grandes familias. Aparecieron familias con plata, igual que ahora, es lo mismo que está sucediendo ahora y lo que controla los medios de comunicación. Y a partir de ahí se dio este negocio multimillonario del gran desarrollo de vacunas y antibióticos. Dice la ciencia oficial. Koch logró probar la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Mentira. Esto es mentira. Tras sus investigaciones de la tuberculosis. La tuberculosis es fase de reparación y aparece siempre en fase de reparación. ¿A dónde? Porque tiene que ver con el endodermo. Por ejemplo, en alvéolos pulmonares, en las glándulas mamarias, en el intestino grueso, todo tejido endodérmico. Las leyes de la nueva medicina germánica están verificadas. Yo tengo en mi poder las copias de las cartas, son documentos en toda Europa, verificadas por médicos, verificadas por universidades y siempre se cumplen. Sucede que hay un interés muy grande en que esto no llegue al público en general, pero nada puede parar lo que viene y esto es el presente y esto va a ser el futuro, la verdadera ciencia. Dice la ciencia oficial sobre los postulados de Koch, se los voy a leer. El agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos, nunca en los sanos. El segundo dice, tiene que estar aislado en un ambiente arsénico. El tercero dice, el agente aislado en un cultivo arsénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible de ser inoculado. A ver, ¿cómo se trabaja en los laboratorios? En los laboratorios se trabaja con ratas, con ratoncitos. Entonces, ¿qué pasa? Esos ratones están enjaulados y son constantemente pinchados. Entonces, ¿qué es lo que los enferma? La situación de estar encerrados y ser constantemente pinchados. No hay ninguna comprobación científica que lo que los enferma sea contagio. ¿Estamos en claro? El cuarto postulado de Koch dice, el agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales en experimentación y ser exactamente el mismo. Otra farsa, otra mentira. En base a este postulado fue que se creó este cuento del sistema inmunológico para tratar de justificarlo. ¿Sí? Entonces, hubo plata, mucha, hay plata. Y tengo que reconocer que también una intención dañina, porque la medicina, desde Hipócrates, que era un médico griego de la época de Pericles, hasta que apareció Pasteur, decía que todas las enfermedades provenían de adentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando la ciencia oficial te dice que hay que desplegar un arsenal para matar un microbio, una bacteria, los llamados virus, la palabra matar es violencia y la violencia y la muerte nunca es salud. La salud se encuentra en la paz. Entonces, yo tengo que concluir diciendo que les están difundiendo solo lo que ellos quieren que ustedes vean. Y entonces está sucediendo lo que está sucediendo. Podríamos extendernos más y hablar de Billot, el que formuló lo de las metástasis, que está absolutamente comprobado que las metástasis no existen.
Podríamos hablar del doctor Gallo, que está vivo, otro también, que ha matado tantos millones de personas con el AZT, con el argumento de combatir el SIDA, cuando el SIDA ya está comprobado por el doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, que tampoco existe. Así que bueno, este es mi mensaje, la invitación para que ustedes investiguen, la invitación para que dejen de tener miedo, la invitación de acercamiento a la verdad, ¿sí? Bueno, nos seguiremos viendo, les pido suscríbanse al canal, compartan la información y muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos prontito.